Y ustedes están en la clase, al tiro vamos a nuestra presentación de las 5 heridas de infancia. Y quiero decir que son las 5 heridas que, entre comillas, más se dan en la infancia. ¿Bien? Hay muchas heridas, chicas, muchas heridas. Y no todo lo que nos pasa en la vida se transforma en una herida. Hoy vamos a ir desglosando, desmitificando también, viendo desde distintas aristas. Para los que vienen recién llegando, gracias por estar aquí. Les habla Jennifer Olivares, fundadora de Pausa Vital. Hoy vamos a ir haciendo un recorrido por qué es o qué se conoce como una herida, cómo se forma también, porque muchas veces no sabemos cómo se forma. Y quiero partir por algo muy puntual que yo creo que ustedes ya han escuchado, ¿no? Y es la frase, lo que no sanamos, lo repetimos hasta que aprendemos a mirarlo con amor. Y quiero que esta frase les quede resonando y que la puedan mirar de distintas aristas, porque el repetir no es una consecuencia al azar, el repetir no es algo que hacemos porque queremos, sino que quiero hoy transmitirles por qué muchas veces repetimos ciertas experiencias, por qué tenemos ciertos patrones que nos definen, por qué muchas veces no sabemos lo que nos pasa, ¿bien? Entonces quiero que se queden resonando con esta frase y voy a ir haciendo stop a medida que voy dándoles la información. A mí me gusta partir siempre cuando empezamos a dar conocimiento, a disponer el cuerpo y la mente. Entonces yo les voy a pedir ahora que puedan poner sus manitos en el corazón y que ahí en el lugar que ustedes están puedan decir en voz alta que se disponen a escuchar, a recibir, a resonar, a comprender, a integrar cualquier parte de esta clase que tu alma, que tu ser necesite, que quiera comprender, que quiera experimentar. Y poniendo eso en el espacio, vamos a poner también el amor, la fuerza, la comprensión, la guía espiritual, para que nada de este contenido sea distorsionado ni te cause complejidad, sino todo lo contrario. Inhala profundo en ese lugar, exhala y puedes abrir los ojitos para estar nuevamente aquí con todas nosotras presentes. Bien, chicas, y vamos nuevamente. Esta es la clase 1 de una serie que vamos a estar haciendo entre noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Bien? Así que si quieres aprender, si te quieres nutrir, te voy a invitar todos los días miércoles a esta misma hora, 7:30 hora Chile, a estar en esta clase. La clase de hoy son las 5 heridas de infancia y sus máscaras. ¿Bien? Y el objetivo, como te dije al inicio, es que tú puedas comprender el concepto de una herida emocional de distintas miradas. A mí me gusta mucho integrar, porque no solo nos sirve una disciplina, sino que integramos de distintas miradas. Identificar las 5 heridas principales y las máscaras. Reconocer cómo esas heridas siguen activas en tu adultez e iniciar un proceso de observación amoroso. Y esto lo quiero dejar súper claro, amoroso, chicas y chicos. Muchas veces nos castigamos mucho cuando no podemos superar algo. Y en la transformación personal, un ingrediente muy importante para poder avanzar es el amor. El amor a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque la transformación personal requiere energía. Si no tenemos energía, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser no puede hacer el cambio. Le cuesta, se cansa, se agota. Entonces, bajo esa premisa, les voy a pedir que dispongan mucho amorcito para todo lo que vamos descubriendo. Entonces, otro punto que quiero dejar ahí como también muy claro. Cuando nosotros empezamos a profundizar en la herida, empezamos a ver a ciertas personas con un poquito de resentimiento, rabia, dolor. Esta serie no busca a que tú encuentres un culpable, si fuiste tú, si fue la otra persona, no, no tiene ese objetivo.
El objetivo es que tú puedas comprender qué te pasa, que puedas comprender cómo estás constituida, constituido, que puedas comprender cómo darle un significado nuevo a esa experiencia que te pasó y finalmente poder vivir mejor. ¿Bien? Entonces, eso también lo quiero poner para que te sientas liviano, que no vamos a culpar a mamá, a papá o cualquier otra persona. Y nos vamos, chicas, con el contenido. Muchas veces nosotros hablamos de heridas emocionales, pero no sabemos bien qué es lo que es una herida emocional. Y principalmente, una herida emocional es una experiencia de dolor o desconexión vivida en la infancia. Hablo de la infancia porque luego, en los próximos septenios, ya les voy a explicar lo que es septenio, eso se va replicando porque hay una herida original, hay una herida base, ¿bien? Y se ha estudiado mucho, yo les voy a dar autores hoy, que dicen que muchas veces no es la experiencia que te pasó, sino lo que sucedió después. Quién te acompañó, quién te escuchó, quién te validó, quién dijo que sí, que eso estuvo mal, quién fue el que te guió o si te quedaste callada, si te quedaste callado, si te silenciaron. Muchas veces no es la experiencia misma, sino todo lo que vino detrás, ¿bien? No digo que la experiencia no causa algo, porque sí causa muchas cosas, pero lo agrava lo que viene posterior, ¿bien? Estas memorias quedan registradas en el cuerpo, la emoción, el inconsciente y se reactivan en la adultez ante situaciones diferentes. Chicas, nosotros del 100% de nuestro ser, entre el 5 y el 7% somos conscientes. El resto lo opera nuestro inconsciente. Queramos o no queramos, esto es una regla general y se aplica a todos los seres humanos. ¿Bien? Hay una estructura que está en el inconsciente que se mueve. ¿Qué hay en el inconsciente? Tus creencias ocultas, tus patrones, las dinámicas que construiste con la familia, las lealtades. Una lealtad no se ve, muchas veces ni siquiera se comprende, simplemente se siente y es algo que uno dice, es correcto hacerlo así. ¿Bien? Entonces, en el inconsciente hay mucho que nosotros no tenemos al alcance, no lo podemos traer. ¿Qué hay que hacer ahí? Introspección y observar. Y yo hoy te voy a ir dando el camino para hacerlo. ¿Bien? Factores que influyen en la formación de una herida emocional. ¿Bien? Aquí hay varios factores que son importantes distinguir, porque muchas veces cuando nos duele algo no sabemos por qué, no sabemos cuándo se originó, por qué pasó. Entonces, cuando nosotros tenemos claro estas preguntas y estos factores que yo te voy a dar, tú puedes identificar. Y aquí vuelvo a repetir, no toda vivencia dolorosa genera una herida. Bien, muchas experiencias pueden haberte causado dolor, pero no con la profundidad como para dejar una huella, como para dejar una marca, como para dejar una creencia. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí, chicas? Háganme con los deditos para ver si me voy explicando bien. Perfecto, bien. Su impacto dependerá de con quién ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió y cuántas veces se repitió. Esto es súper importante. Y vamos con los factores. ¿Con quién ocurrió? Y aquí fíjense que yo escucho mucho cuando estoy en procesos con las chicas, que son descubrimientos dolorosos, que la persona que tenía que más cuidarla o cuidarlo fue quien más lo hirió. Bien, aquí con quién ocurrió toma mucha relevancia, porque la figura que es más cercana al niño o la niña va a tener un impacto mayor. Cuanto más significativa es la herida. Aquí entra una madre, un padre, un abuelo que fue cuidador, un tío, un hermano, un profesor, una prima, las personas que están muy cerquitas de la niña o el niño, ¿bien? ¿Por qué esto es importante? Porque ese niño está creciendo, esa niña está creciendo, se está formando y necesita confiar en alguien, necesita sentirse segura, seguro, protegido, cuidado. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre en tu núcleo cercano? La confianza básica se pierde. Y cuando no hay confianza, hay peligro. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí?
Vayan pensando, vayan sintiendo qué les va pasando con esta información. Es muy normal que a medida que vamos relatando historia, porque tiene una intención, se vaya despertando una memoria en ti también, que te pueda dar ganitas de llorar, se te apriete la garganta, es súper normal. ¿Bien? ¿Cuándo ocurrió? Principalmente el primer septenio, que es un estudio del desarrollo humano, entre los 0 y los 7 años como la etapa de infancia como más vulnerable. ¿Bien? Luego está la adolescencia y así sucesivamente. Entre los 0 y los 7 años es donde más impacto hay. Luego de los 7 hasta los 14. Entre más temprana es la memoria, más queda en el cuerpo. ¿Por qué? Porque un niño, una niña, no ha desarrollado su capacidad cognitiva de razonar, de sentir, oh, mamá, por ejemplo, me dejó en casa porque tenía que trabajar. El niño no razona eso cuando es chiquitito. Simplemente siente en su cuerpo que quiere a mamá, que quiere calor, que quiere tomar leche. Es instintivo. Entonces, entre más chiquito es la memoria o la experiencia que vive, más va a quedar en el cuerpo. Por eso aquí luego te voy a profundizar en eso, que muchas veces comprender nos lleva a la sanación, porque la mente necesita comprender, pero el cuerpo necesita liberar. Hay memorias que salen incluso en la gestación, se va grabando. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que efectivamente pasó? Y aquí es como el mambo o el cuento que le dije al inicio. Nosotros nos contamos una versión de los hechos, pero el hecho real, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Realmente fue un abandono? ¿Mamá te dejó solo una semana y no tuviste cómo alimentarte? ¿O fue que mamá fue a trabajar y tú estuviste solito en el día o con alguien que no te dio el cariño que tú querías? ¿Cuál es el hecho, el evento concreto? Y aquí hay que ir diferenciando varios puntos. Si fue porque mamá no estaba por algún motivo, si fue porque tú sentías que mamá no te podía abrazar, si fue porque mamá y papá se separaron. Esto es concreto, chicas y chicos. Esto es bien importante porque de aquí, de cómo ocurrió, se va a ir desglosando el tipo de herida que se va generando. No es lo mismo vivir constantemente abandono a ser criticado en el colegio. Es distinto y van a tener distintos niveles también ese desarrollo de herida. ¿Bien? Entonces, recuerda con quién ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió. ¿Bien? Vamos con lo siguiente. Si alguna de ustedes se va sintiendo incómoda, recuerden darle espacio al cuerpo. Este tipo de clases se despiertan memorias y que deja que tu cuerpito también vaya soltando. Frecuencia o recurrencia. No es lo mismo si la experiencia pasó una vez o si fue continuo. Por ejemplo, yo tengo muchos casos de chicas que fueron abusadas por un periodo prolongado de tiempo. Ahí hay muchas huellas, hay muchos dolores que hay que trabajar. En cambio, no es lo mismo una herida donde un chico o una chica se perdió, tienen el mismo impacto, tienen la misma intensidad, pero fue aislado el hecho de, por ejemplo, esta niña que se haya perdido de la mamá en un parque de diversiones. No quiere decir que es menos grave, pero la frecuencia tiene también un impacto distinto. ¿Y por qué es importante ver la frecuencia? Porque fija el patrón de comportamiento. Todo lo que a nosotros nos pasa, las experiencias que nosotros vivimos, van también conectando a nivel neuronal rutas. Esas rutas, cuando se repite una y otra vez, crea un patrón de comportamiento. Y el patrón de comportamiento está hecho también por creencias. Entonces, si tú viviste una y otra vez la misma situación, la herida es más profunda en ti y es más fija. Entonces hay que ir desglosando en distintos niveles. En cambio, si fue una vez, puede que sea el susto, el impacto que quedó en el cuerpo y quizá el trabajo es mucho menos profundo, pero no por eso menos transformador. A eso me quiero referir. ¿Bien? Duración e intensidad. Lo mismo que dije anteriormente, no es lo mismo haber estado una hora perdida, haber estado una semana, ¿bien? O la intensidad del dolor. Por ejemplo, que muy chiquito hayas perdido a tu mamá y te hayas quedado huérfana o huérfano, ¿bien?
Entonces hay que ir mirando todos estos factores que son importantes para ver cómo esa herida te ha dejado una marca, una huella, una impresión. ¿Bien? Temperamento o sensibilidad del niño o la niña. Antes este factor no se tomaba, pero cada vez se va dando más cuenta, más casos de estudio donde el tipo de temperamento de la persona o del niño influye mucho en cómo procesó la emoción después, en cómo la transformó, en cómo la vivió. No es lo mismo un niño sensible donde no tenía nadie que lo pudiera acompañar a un niño que estaba un poquito más hacia afuera y independiente que no podía ser acompañado por la familia, contaba con amigos, por ejemplo, o contaba con un profesor que lo pudo contener, o se fue a un taller a experimentar cualquier otra cosa. Van viviendo las heridas muy distintos posteriormente. Generalmente el niño que tiene un temperamento más hacia afuera puede transformar más rápidamente el dolor durante los próximos 7 años, el próximo septenio. Tiene más habilidades, ¿bien? No es en todos los casos, recuerden que esto es conocimiento, en la práctica hay que indagar en la persona. En la práctica hay que medir varios factores, ¿bien? Pero esto te va a servir para que puedas ir viendo una ruta para ti. Características claves, ¿bien? ¿Cuándo se origina una herida emocional? Y principalmente es cuando no hay cubierta una necesidad, ya sea de amor, de seguridad, de atención o pertenencia. Si eso no está cubierto, ya empieza a haber un dolor. Y ahí hay que ir midiendo en estos factores que te dije anteriormente, qué tan profundo es ese dolor que se llega a transformar en una herida. Se mantiene viva en el inconsciente hasta que es mirada con conciencia. ¿Y este punto a qué se refiere? Tu mente no hace la diferencia entre el pasado, presente ni el futuro. Por eso sirve la manifestación, porque tiene que ver mucho con la emoción. Y también por eso existen algunas enfermedades que nos dejan anclados al pasado, porque la mente no distingue tiempo, ni tampoco espacio. Por eso se revive la herida continuamente en los años posteriores. Se expresa en el cuerpo las emociones y los vínculos. ¿Por qué? Porque el cuerpo guarda la memoria. Está comprobado, yo creo que más de alguno ha visto el experimento del científico, Usui, no, se me olvidó el nombre, que mostraba las gotitas de agua, cómo se programaban si le decían amor, si le decían miedo, las gotitas de agua tenían distintas composiciones. Nuestro cuerpo es un gran porcentaje de agua. Entonces la memoria va quedando ahí. Ya se me olvidó el nombre, espero me perdone el Señor por ahí que ya está en el cielo. Las emociones y los vínculos, claro, porque las emociones también están ahí reprimidas. Y los vínculos porque nosotros somos un conjunto de creencias, patrones y acuerdos. Entonces, si nos relacionamos desde la herida con un otro, ¿qué vamos a obtener? Más de lo que ya vivimos. ¿Bien? Aquí se origina en una etapa vulnerable de desarrollo. Por eso hice la diferencia que no todo lo que vivimos es una herida. Por eso se habla de las 5 heridas primarias. Cuando eres pequeño o pequeña entre los 0 y los 7 años. Queda grabada en la memoria corporal y emocional. ¿Por qué? Porque el dolor que no se expresa se convierte en tensiones, en bloqueo, y ojo que no solamente bloqueos energéticos, también bloqueos físicos, enfermedades. Cuando algo no se resuelve en un plano mental, la mente empieza a somatizar en el cuerpo y el cuerpo lo expresa. De hecho, cada tipo de herida tiene un cuerpo que lo expresa. Se habla mucho en la bioenergética también cómo esas tensiones van deformando el cuerpo. ¿Bien? Por eso sanar no es solo entender. Quien ya ha hecho ejercicio somático o que han hecho incluso meditaciones o respiraciones, ya sabe que el cuerpo empieza a generar cierta o liberación cuando respira o se pone a llorar porque está conectando con memorias ocultas que nosotros no sabemos que están ahí. ¿Bien? O que sí sabemos, pero que muchas veces también le hacemos el quite porque no queremos ver. Mirar duele, tener conciencia también a veces puede ser doloroso. Siguiente,
se activa en la adultez a través de situaciones espejo. Todos me dicen, ay, ¿por qué tengo una pareja así como esta? Y lo más probable, porque cuando conectaste con esa pareja, esas mariposas que uno siente en el estómago no tienen nada que ver con el amor, chicas, eso no es amor, sino que es la atracción por la herida. Muchas veces no nos damos cuenta porque se confunde el enamoramiento con el amor. Son dos cosas totalmente distintas. Y la atracción viene por esa conciencia y esas heridas o ese nivel de sanación que tú tienes. Tú vas a atraer aquello. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama sesgo. Tú no vas a buscar una pareja amorosa si tú no tienes dentro de tu estructura interna un modelo que te haya enseñado que es el amor sano. O no viste en papá o no viste en la familia que era el amor sano. Nadie puede buscar algo que no conoce. Bien, por eso el sanar implica tomar conciencia y ya deja de hacer sentido eso que yo veía que era bueno o que yo estaba de acuerdo o que yo validaba como bien. ¿Bien? Perfecto. Siguiente, genera una máscara de protección. Y ojo, que no es que una máscara sea mala, porque sin eso no hubiéramos podido vivir. Todos tenemos máscaras, ¿bien? Y eso hace para que tu cuerpo, tu mente no sufra, para que tu ser no sufra. Dependiendo de qué herida, va a depender la máscara que estés formando. Luego más adelante las vamos a ver. Se sostiene mediante creencias inconscientes. Por ejemplo, tengo que ganarme el amor, si muestro lo que siento, me rechazan, o soy mala hija, o nadie me quiere, o no soy parte de mi familia. Y todas estas creencias se forman por esas impresiones de las experiencias vividas. Bien, impacta en los vínculos y la autoestima. Y aquí quiero hacer diferencia entre la autoestima y el amor propio. La autoestima depende mucho de la validación externa. ¿Bien? Y por eso cuando nosotros tenemos vínculos que muchas veces no son sanos, determina mucho la forma de cómo nos relacionamos, esta autoestima, estas heridas entre poner límite, entre lo que intercambiamos, entre las palabras que nos decimos y compartimos, en cómo nos validamos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Bien, voy a hacer aquí un paréntesis si hay alguna preguntita. Bien, no hay ninguna pregunta. Continuamos. Vamos bien, chicas. Las veo algunas moviéndose ahí. Bien, bien. Ya, súper. Perfecto. Número 7. Las heridas se heredan a través del sistema familiar. ¿Por qué? Porque si en una generación una madre no supo cómo conectar emocionalmente con su hija, esa hija, a menos que haga un trabajo de sanación, a menos que haga un trabajo de tomar conciencia, a menos que haga un trabajo de desarrollo personal, no va a saber cómo conectar con el amor con otros, porque no lo aprendió en la familia. Y muchas veces se va heredando ese patrón. Por eso en muchas familias hay abusos generacionales, porque nadie lo encontró que era incorrecto. Por eso muchas familias aparecen, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción. Por eso en muchas familias hay mujeres que son desvalorizadas en distintas generaciones, etcétera, etcétera. Porque todas las familias transmiten sus traumas. Es normal que en una familia haya silencios, es normal que haya lealtades. La familia tiene un sistema de valores que opera dentro de ella. Por eso todas las familias tienen acciones permitidas o bien vistas y otras no. ¿Viste? Bien, continuamos. ¿Cómo se forma una herida emocional? ¿Cómo se forma?
Uno, tiene que haber un evento, algo que ocurre, una falta, un rechazo, una crítica o una ausencia afectiva. Algo tiene que pasar. Dos, hay una percepción. El niño o la niña lo interpreta como un error propio. Algo pasó porque yo hice esto. ¿Bien? Tres, hay una emoción reprimida. Como ese niño no lo puede expresar o se calla, hay tristeza, miedo, enojo, culpa o cualquier otra. Yo puse algunas aquí ejemplo. De esa emoción reprimida se forma una creencia. No soy bueno, no soy amado, no importo. Y de esa creencia limitante aparece una máscara. ¿Para qué aparece la máscara? Para evitar el dolor y ayudarlo a sobrevivir. Construye un personaje. Entonces, así como cuando el niño a muy temprana edad se siente rechazado, luego su máscara es ser divertido y el payaso en la familia y hace cosas para llamar la atención. O ese niño que fue humillado luego se vuelve rebelde y empieza a ir en contra de la familia, el ego. No quiere, no quiere integrarse, quiere ser distinto. Y ojo, que no es malo ser distinto, pero no es bueno ni malo. Lo, entre comillas, justo para ti sería ser distinto por las razones correctas. Bien. Siguiente. ¿Qué partes de tu ser están involucrados en todo este proceso? Para que tú puedas mirar conscientemente, con amor, estas heridas. Primero, la niña o el niño herido, que representa esa emoción congelada en el pasado. Miedo, tristeza o vergüenza. Yo puse algo aquí. Es el que muestra el dolor original y pide atención. La parte protectora o la máscara, esa que te está protegiendo, ¿no? La parte que aprendió a defenderse del dolor. La que evita sentir lo que duele. Y fíjense que aquí muchas veces la máscara aleja, pero aleja tanto que aísla. Tercero, el juez interno, la vocecita, ¿no? La voz que critica, exige perfección, castiga, la que te dice por eso que hiciste, no te quieren, mejor quédate aquí, mejor no lo intentes. Y la adulta consciente o adulto consciente, que es la parte presente, amorosa y sabia que puede observar y sanar. Integra y cuida y guía a las partes, esa es la función. Nosotros tenemos muchas más partes, nuestra identidad es más robusta de lo que nosotros pensamos, no es que sea algo plano, es algo muy robusto. En nuestra identidad está la hija, la madre, la hermana, la profesional, la mujer. Aquí yo puse cuatro que se involucran en el proceso de sanar una herida, ¿bien? Porque vamos a tener que conversar con estas cuatro partes si queremos transformarla. Claves de la sanación. Primero, todas las partes son importantes porque alguien me dice, ay, es que ya no quiero hablar con mi niña interna. No, chao, error, eso no se puede. No, es que no quiero hablar con ese juez, esa voz que siempre me critica. Chao, error de nuevo, porque no las podemos excluir. Cuando excluimos, estamos nuevamente yendo hacia la herida. Hay que incluir. La sanación consciente ocurre cuando el adulto sostiene al niño, porque muchas veces pasa al revés. El niño sostiene al adulto y ahí no hay sanación. Hay que dejar expresar al niño, sí, la rabia, el dolor, la ira, todo lo que tenga, pero el niño tiene que ser contenido por el adulto lo dirige, ¿bien? Y le da lo que el niño o la niña necesita. Tres, escuchar tus voces internas sin juicio. Y aquí dijo sin juicio porque cuando sale la voz del niño, salen frases bien complejas. Mamá te odio, mamá no te quiero, ojalá estés muerto. Sin juicio, porque es lo que el niño está sintiendo. Y estos procesos, hablo de los ejemplos que le di anteriormente, en un abuso es muy difícil que la niña sienta en un corto plazo estas sensaciones o estas emociones más de tranquilidad. Hay que darle espacio para que se exprese, o cuando hay violencia física, o sea, hay mucho dolor ahí guardadito, ¿bien? Bien, chicas, ¿cómo vamos? Voy a dar unos minutitos para las preguntas antes de continuar.
Mucha información, cuéntenme cómo vamos. Me fui así como en la primera parte, taca, taca, taca. Bien, a ver, dice, en la teoría del espejo. No es una teoría, es una forma. A ver, y por otro lado, la relación, si no tenemos este compromiso. A ver, cuando nosotros nos encontramos en un vínculo donde esa persona está haciendo o está transgrediendo mis límites, está transgrediendo mi integridad, ahí tengo que observar por qué me estoy relacionando así con esa persona. ¿Qué me está mostrando? Me puedo preguntar si eso yo lo viví en otros momentos con otras personas y con quién fue la primera persona que lo viví. Una vez que yo voy haciendo consciente de eso, yo puedo ir transformándolo. Es importante, chicas, yo siempre doy este como tip. Nosotros cuando vamos a entrar a una relación, o sería bueno tenerlo muy claro, de qué es lo que tú vas a permitir y qué no. Hoy en día es necesario, pero hacerlo desde el cuidado no solo tuyo, sino también del otro. Porque cuando yo no tengo límites claros y yo no lo pongo en la mesa, yo también a través del otro estoy validando mis propias heridas. Ejemplo, si yo ya no quiero vivir que una persona me maltrate verbalmente, yo cuando entro en una relación, y son conversaciones difíciles que nos cuesta muchas veces tener, es decirle, mira, a mí no me gusta que me hablen con esta forma. O mira, mi tiempo para ti va a ser este. Esto es importante porque es la única forma en que yo puedo entrar a una relación y tenerla más sana. Fíjense que del 90% de las chicas que a mí me consultan, muchas de ellas es porque no han sabido poner límites en sus relaciones. Relaciones de hijos, relaciones de papá incluso, con la mamá, relaciones de pareja, relaciones en el trabajo. Entonces, aquí aparece otra cosa también. Nosotros dentro de nuestro ser, de nuestra mente, asignamos roles de la infancia a mamá, a papá, al hermano, a la hermana, a los tíos. Y luego, por esos mismos foquitos, empezamos a construir las relaciones afuera. Entonces, muchas veces, si yo estoy teniendo una relación abusiva con un jefe, es una réplica de una relación abusiva con mamá o papá. ¿Por qué? Porque yo tengo patrones, creencias, conductas que me hacen relacionarme así con las otras personas. Y eso lo aprendí desde pequeño. Por eso cuando nosotros nos vamos transformando y cambiando, se va replicando afuera también ese cambio, es inherente. ¿Bien? ¿Me explico bien ahora con esto, chicas? ¿Sí? Bien, llevamos 40 minutos de clase. Cuéntame un poquito del 1 al 10. ¿Qué tan claro está quedando este contenido? Del 1 al 10. ¿Qué tan claro está? 10, bien. Ah, hoy, Brenda. Bien, perfecto. Súper. Chicas, las que les falta un poquito para llegar al 10, me van a ir poniendo sus preguntas. Súper, perfecto. Vamos entonces a continuar. Aquí voy a hablar de distintos enfoques. Y para mí, les dije al inicio, es muy importante integrar, porque no basta solo con trabajar en la mente si no trabajamos en la memoria corporal, o no basta trabajar en el cuerpo si no trabajamos en el espíritu. ¿Ya? A mí me gusta tomar toda la versión porque somos seres integrales. Desde el psicoanálisis, aquí tengo dos autores que principalmente dicen que las heridas se originan en los vínculos primarios, los vínculos parentales, mamá, papá. Estoy totalmente de acuerdo. Melanie me gusta mucho su enfoque porque ella habla mucho de esta retroalimentación que se genera con mamá y papá. Mamá es nuestra puerta de entrada a la vida. Imagina lo que sería cuando nosotros venimos naciendo, que mamá nos haya tenido con algún sentimiento de miedo,
que no nos haya querido tener, todos esos sentimientos se van grabando en el feto, en el bebé, y van ahí con una memoria ya llegando a este mundo, o todo lo contrario, si nos esperaba con mucho amor, va a venir esa memoria también grabadita ahí en nuestro cuerpo. Desde la teoría del apego, mira lo que dice. Yo les dejé los autores ahí, yo me voy a enfocar en la visión. La calidad del vínculo temprano con los cuidadores determina la seguridad emocional y la capacidad de amar. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si la persona que me está cuidando me empapachó, me dio alimento, me dio seguridad, yo no voy a tener dudas en el primer septenio de que el mundo es lindo. El primer septenio tiene distintas condiciones, pero una de las más importantes es mostrarle al niño que el mundo es lindo. Hoy en día pasan tantas cosas que es complicadito poder llegar ahí. Y no necesariamente porque mamá o papá sean malos, sino porque hay que trabajar, el postnatal son 6 meses y un montón de condiciones que ya no da como para que el niño esté totalmente ahí inmerso en ese calor maternal que debiera estar, ¿no? Vamos con lo siguiente. Desde la psicología, las heridas surgen cuando el amor se vuelve condicionado. Te amo si haces esto. Te voy a cuidar si haces esto otro. La condición. Aquí yo difiero un poquito. Desde el transgeneracional no hay nada incondicional. Pero es distinto que nada sea incondicional porque todo requiere un intercambio a que haya una condición para dar algo. Es diferente, ¿bien? Pero sí estoy como esto de acuerdo en que las heridas surgen cuando hay mucha condición para dar algo que debería ser natural. Cuando nosotros tenemos un hijo o un hijo crece dentro de la familia, la seguridad, pertenencia y cuidado debería estar garantizado, debería, ¿bien? Y esto a nivel inconsciente, lo estoy hablando muy desde lo visceral, porque puede que el niño esté muy cuidado, pero aún así sienta miedo porque el entorno es violento, ¿bien? Estoy hablando de algo visceral. Desde la gestal, las heridas son experiencias inconclusas que quedaron abiertas en el pasado. Totalmente de acuerdo. Nosotros somos seres cíclicos. Cuando nos pasa una experiencia, se abre un ciclo y eso va generando movimiento. Cuando yo voy sanando y cierro esa experiencia, se cierra el ciclo. Entonces hay muchas heridas que como no hubo conversación, no hubo desahogo, no hubo una retribución o una reparación, está abierta. Hay temas que no se pueden hablar porque pasaron en familias incluso en secreto, ¿no? Pero cuando tú lo hablas, ya sea con cualquier persona de forma simbólica, ya ahí hay un cierre. ¿Bien? Análisis transaccional, y este me encanta. Las heridas se convierten en guiones de vida. Lo que les dije al inicio, el cuento. Ay, es que yo soy mala persona, por eso la vida me castiga. Un guión de vida. Y me lo voy creyendo tanto que lo empiezo a hacer vivencia y mi cuerpo lo vive. Por eso se habla mucho de que yo atraigo como vibro. Entonces, si yo tengo muchos guiones de vida que son muy negativos para mí, muchos mandatos, muchos patrones que me hacen estar vibrando muy bajo, porque la emoción que me produce vibra bajo, tristeza, agonía, decepción, rabia, ira, lo que voy a traer es más de lo mismo. ¿Bien? Por eso es tan importante el cuento, la película que me cuento, por esta teoría o por esta visión que yo la encuentro muy válida y la vivo y la veo en todas las personas que yo acompaño. Por eso hay que escucharnos muy bien cómo hablamos y cómo nos hablamos. Lo que más nosotros investigamos en los árboles genealógicos son estos dichos. Ay, prefiero tener amigos que dinero. Ay, más vale pájaro en la mano que 100 volando. Son dichos que condicionan, son guiones de vida que condicionan al sistema. Transgeneracional. Aquí la Anne a mí me encanta porque ella no solamente tiene teoría, ella documenta, atendió a mucha gente, hizo documentos
donde veía que al investigar la historia se encontraba con que muchas de las heridas que tenían los pacientes lo habían vivido 3, 4, 5 generaciones atrás. Y es difícil encontrar documentación de caso. Y ella es una alemana, nunca digo el apellido porque siempre lo digo mal, pero una alemana que tiene muchos casos de estudio. Entonces, es interesante, desde lo transgeneracional se dice que la primera hija, y aquí no se asusten chiquillas, son números, hereda el 70% de la herida emocional que mamá no pudo resolver. Y no es que la tomamos porque mamá es mala, no, 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 no. Es porque el niño en su inconsciencia o la niña en su inconsciencia cree que tomar estas cargas va a hacer que mamá esté más disponible o que papá esté más disponible para el niño. Es algo simbólico y real. Bien, ahora, hay muchas configuraciones en el sistema. Yo amo mi familia, yo amo mi sistema y eso debiera ser en todos, ¿no? En todas, porque ellos pagaron un precio para traernos aquí. La vida de cada generación fue distinta, para algunos más difíciles que para otros. Cada uno hizo lo que pudo, por eso al inicio puse mucho, no vamos a culpar a nadie, vamos a comprender. Pero es importante este conocimiento para comprender cómo nos conformamos. ¿Bien? Bien. Seguimos. Las 5 heridas y sus máscaras. Recuerden que la máscara es aquella que tú construiste para sentirte más segura, más seguro. Fue una forma en que tu ego, tu mente, tu ser te mantuvo a salvo y lejos del dolor. ¿Se repite cuando eres adulto y te aleja de las cosas que te hacen bien? Sí, porque hay que hacer una transformación ahí. Principales máscaras. Hay muchas más, pero estas son las principales. Herida emocional, rechazo, lo que lo origina, la falta de aceptación y pertenencia. La pertenencia es una ley dentro del sistema. Todos queremos pertenecer porque si no pertenecemos corremos riesgo. ¿Bien? La máscara que nosotros generamos generalmente es la huidiza. ¿Qué hace la huidiza? Se aísla. Se aísla. Herida emocional, el abandono, falta de presencia y sostén emocional. Máscara dependiente, porque tengo miedo a volver a sentirme abandonado. Y fíjense que generalmente un abandonado o el que tiene, una persona que tiene abandono, si no es dependiente, generalmente abandona primero para no ser abandonado. Y se va volviendo ahí un ciclo. Humillación, vergüenza o ridiculización por ser vulnerable. Y aquí esto es importante, o sentir placer. La palabra placer muchas veces pasa a ser como un tabú. El placer no es algo solo sexual, el placer tiene que ver con el gozo, con la vida, como nosotros nos aperturamos incluso a disfrutar el día a día, lo placentero del día. Y cuando nosotros no podemos vivirlo, o se nos fue negado por algún motivo, o se nos humilló por sentirlo, el masoquista, el sentir dolor, es una máscara que se desarrolla. Tienen niveles, todas las máscaras tienen niveles, ¿bien? En algunos casos va a ser más agudo, en otros casos no tanto, ¿bien? Traición, pérdida de confianza o traición de figura significativa. Mamá, papá. Máscara controladora. Todo bajo la visión. No se me escapan los detalles. Injusticia, exceso de exigencia y rigidez por falta de reconocimiento. Rígida o perfeccionista. Todo tiene que ser perfecto. Debo decir que no existe lo perfecto, sí lo perfectible o lo de excelencia. Si fuera perfecto ya dejaría de tener sentido. ¿Bien? Iba a decir algo, pero no. Yo me preguntaba siempre qué pensaba Dios cuando nos creó y dijo que éramos perfectos, ¿no? Con la visión de Padre. Yo creo en Dios, lo traigo, lo traigo. Bien, chicas.
Vamos a ir a las preguntitas. Hay hartas preguntitas aquí. Antes de ir, ¿cómo se hace cuando ya estás en una relación así donde tu pareja es abusiva verbalmente? Yo pienso en abandonar. Querida mía, mira, yo antes de decirte qué hacer, yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo más puedes sostener una relación así? ¿O cómo te ves en 5 años más? Esos impulsos siempre son buenos para poder dejar algo que no te hace bien. Muchas veces, cuando estamos en una pareja abusiva, también hay que ir haciendo esto así como chum, despacito, porque no es tan fácil muchas veces en que esa persona se dé cuenta que es abusivo, ya por lo menos ahí se da cuenta. Ahora el salirse es que puedas construir un lugar seguro para ir y también poder cambiar el patrón que te hace volver a eso abusivo. ¿Por qué? Hablamos al inicio de las repeticiones. Puede que hoy te separes de esta pareja abusiva, pero si no haces un trabajo de conciencia, si no te preguntas qué era abusivo, si no te preguntas por qué lo elegiste, si no te preguntas cuánto tiempo te demoraste en darte cuenta que estaba siendo abusivo, si no te preguntas qué te saturó, lo más probable es que luego vuelvas a elegir a alguien tan abusivo como él, porque tiene que haber un periodo también de reflexión. Ahora, para dejarlo, si no lo puedes hacer solita, pedir ayuda. Pedir ayuda para la transición, para el soltar, para el romper. ¿Bien? Pero también darse cuenta por qué lo elegiste. ¿De dónde viene cuando nos involucramos de personas que no están disponibles sentimentalmente para nosotros? Le reclamamos atención, tiempo, reciprocidad. Lo más probable que sea de mamá o papá, dependiendo de si tu pareja es hombre o mujer. Nosotros aprendemos de mamá y papá tres cosas. Primero, de mamá, cómo nosotros nos validamos, cómo nos relacionamos con nuestras emociones, nuestro mundo interno. De papá, nosotros aprendemos cómo relacionarnos con el mundo externo. Bien. Y además tenemos en ellos dos la visión de mujer y hombre. Y además, cómo ellos se comportan como pareja. La primera pareja que nosotros vemos es a mamá y papá, ya sea matrimonio, ya incluso se hayan separado, ahí también me está mostrando una forma de pareja. Bien, todos los pequeños hasta los 7 años, y ustedes se van a dar cuenta si miran a un bebé empieza a repetir o empieza a hacer movimiento, porque es todo réplica. Él replica y absorbe todo lo que está pasando alrededor. Por eso es inconsciente. Entonces luego lo empieza a hacer sin cuestionarse si está bien para él o no. ¿Bien? Qué presión. Sí, mira, es que yo siempre digo, la madre, todas las madres tomaron una misión importante en el mundo, ¿no? Estamos cumpliendo una misión para Dios, digo yo. Pero también el hombre. Hoy en la sociedad, sin el hombre no podríamos vivir, ¿bien? Eso que yo valido, respeto, amo mucho a los hombres, porque de verdad que sin ellos no se puede, por algo Dios los puso a ambos en este mundo. Em, sí, las cosas han ido cambiando, pero más que presión, yo diría que bendición, ¿no? A veces difícil, pero es que es bendición. Y yo que tengo una hija de 15 años, así que les cuento por ahí. Bien, si tu madre muere en tu primer septenio y no tienes idea de cómo fue tu gestación, o cómo se sentía. Mira, sí, se puede encontrar la memoria y la genética. Muchas veces un trabajo de regresión al útero o incluso en ejercicios simples de bioenergética o de respiración, tú puedes conectar con tu memoria de bebé o estando ya recién nacida y sale, porque el cuerpo siente. Puede que no tenga la respuesta, pero puedes que sientas ahogo, espasmo, no sé, frío, y ahí es liberar la memoria sin querer encontrar la historia detrás, porque la historia quizás no la vas a tener, pero sí la memoria se va a estar mostrando y liberando. Y pasa mucho cuando se hacen trabajos de este estilo. ¿Cómo contengo y acompaño a mi niña interior en el proceso de sanación?
Ejercicios, por favor. Bien, eso, recuerden, estamos en la parte teórica, ya después vienen los ejercicios. Pero algo muy simple, yo te diría, Stephanie, es traer la presencia. Nosotros podemos atraer a la presencia cualquier parte de nosotros y decir, tocando tu corazón, como lo hicimos al inicio, y decirle a esa niña que la estás mirando. Toda niña y niño quiere ser visto. Tú con solo decirle te estoy mirando, ya la empezaste a contener. ¿Bien? Son ejercicios simples estos, pero son poderosísimos, chicas. ¿Cuántas máscaras podemos adoptar? Mira, pueden ser todas, pueden ser tres, pueden ser dos, pero siempre hay una que predomina. Las máscaras son igual que las emociones, nunca vienen solas, siempre vienen en conjunto, pero hay una que predomina dentro de todas. Y a medida que tú vas trabajando esa máscara va disminuyendo, va a desaparecer, no completamente. No completamente, ni incluso, aunque nosotros hagamos mucho trabajo personal, mucha transformación, va a estar ese recuerdo o va a estar esa memoria, no causándote dolor, pero va a estar. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas que enfrentar nuevamente una situación, esa memoria esté como recurso y ya sepas qué hacer. ¿Bien? Porque si se borra, tendrías que repetir de nuevo. Y yo creo que nadie quiere repetir de nuevo un dolor así para aprender. ¿Bien? Fíjense que el ser humano aprende solo de dos vías. Una vía es el dolor, la otra vía es la reflexión. No hay más. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos un proceso personal, es decir, bien, ¿qué aprendí de aquí? ¿Por qué me pasó esto? O con cualquier experiencia. ¿Qué me pasó con esto? ¿Por qué me sucedió? Bien, ¿qué puedo hacer si me vuelve a pasar? ¿Cómo reconocer si las sensaciones de miedo o falta de confianza cuando estás entrando en un vínculo es una alerta real o es una herida? ¡Ay, qué bonita esta pregunta! Muy bonita. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a proyectar. Y si estamos proyectando, no vamos a poder ver con los ojos reales o a la real persona que hay en el otro lado. No digo que la otra persona no traiga algo, lo más probable, porque por algo conectaste con ella, pero es importante también hacer esa diferencia y esto, la única forma, querida, es con el autoconocimiento, que es mío, que es del otro y que es nuestro, que es mío, que es del otro y que es nuestro. ¿Bien? ¿Cómo reconocer cuáles son mis heridas de infancia? Ahí habríamos que ir, Berta, con todo esto que yo te voy a ir compartiendo, ir haciendo un, un recorrido, un diagnóstico. Y sí, hay varios libros en realidad que hablan. Y ojo, vuelvo a insistir, a mí me encanta leer, pero vuelvo a insistir, hay que hacer un diagnóstico en todos los planos, físico, emocional, mental, energético incluso. ¿Bien? Bien, chicas, nos falta poquito, continuamos. ¿Y cómo se expresan las heridas en la vida adulta? Principalmente, el rechazo es una sensación de no pertenecer, miedo a ser visible o aislamiento emocional. ¿Qué emoción oculta tiene? Vergüenza y miedo a no valer. Principalmente, pueden haber otros. ¿Bien? ¿Cuál es el desafío aquí en esta parte? Es que la persona pueda reconocer que ya es parte y que su existencia tiene valor, que por algo o para algo vino al mundo. ¿Bien? Abandono. ¿Cómo se manifiesta en la adultez? Necesidad constante de compañía o validación, dificultad para estar sola. Muchas veces hay tristeza profunda, miedo a la soledad. ¿Qué tiene que aprender aquí la persona? Aprender a acompañarse desde su propia esencia. Una persona que ha podido estar sola y feliz ya traspasó mucho esta herida. Humillación.
cómo se manifiesta en la vida adulta. Culpas, sobrecarga, dificultades para recibir placer o descanso. ¿Qué emoción oculta hay generalmente? Culpa o autoexigencia. ¿Qué tiene que aprender la persona? Recuperar el derecho a disfrutar y poner límites. ¿Bien? Traición. ¿Cómo se manifiesta? Control, desconfianza, celos, miedo a depender. Y aquí la emoción oculta es miedo a ser herida de nuevo. ¿Qué tiene que aprender? A confiar y soltar el control desde la conciencia, no desde, ay, me dejo fluir, no. Conscientemente digo bien, confío en que las cosas van a estar bien. Injusticia, perfeccionismo, rigidez, necesidad de mostrar valía. Y aquí tiene mucho también la validación. Emoción oculta, rabia contenida o miedo a equivocarse. ¿Qué tiene que aprender la persona aquí? Liberar la autoexigencia y permitirse ser humana. Y ojo, que muchas veces en esta rigidez perdemos esto de la humanidad y empezamos a estar en piloto automático. A eso se refiere esto. ¿Bien? Les quiero mencionar aquí que todo lo que fuimos abriendo hoy es bastante profundo, pero que tiene que ser mirado desde el amor, desde el no juicio. Porque cuando nosotros podemos ir mirando esto sin juicio, podemos darle comprensión, podemos sostener y resignificar. ¿Bien? Esto es importante, chicas, porque el alma, cuando me dicen, ¿para qué vine a este mundo? Bueno, principalmente para experimentar y para aprender. Y todo lo que has vivido hasta hoy tiene un propósito. Generalmente, cuando estamos conectando con ese propósito, todas tus experiencias de vida cobran sentido, como que se alinean. ¿Ven? Y por algo hoy tu niña interior, tu ser, tu alma te trajo a este lugar, a esta clase, para comprender esto. Yo te dejo invitada y quiero terminar la sesión hoy a que no sanamos rechazando nuestra sombra, sino abrazando la historia que nos formó. Y esto principalmente, ¿qué quiere decir? Que cada cosa que nosotros hemos vivido, cada experiencia que ha vivido nuestra familia, cada experiencia que ha vivido nuestro ser, tiene una importancia para ti más trascendental de lo que se pueda ver hoy. Bien, yo te voy a dejar invitada para este ciclo de clases. Recuerda que vamos a estar hasta febrero juntándonos todos los días miércoles a las 7:30. Te voy a dar un espacio por si tienes más preguntas que quieras hacer. ¿Y cómo se hace para confiar? Aquí es un paso a paso, querida mía, porque tal como la confianza se perdió por experiencias, tienes que ir viviendo experiencias de construcción de confianza. Y eso hay que definirlo. ¿Qué te haría a ti confiar más en las otras personas? Bien, las voy a dejar con una cancioncita y les cuento también las próximas actividades de pausa vital. Si hay alguna de ustedes que quiera participar en un taller práctico o saber de qué va el curso de Ecos del Silencio, me puede escribir. Les mando un abracito grande y que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense mucho.